Vamos a orar. Inclina su rostro, por favor. Amado Dios, antes de ir a tu palabra, que es poder y santidad, queremos primero darte gracias porque eres tan bueno. Dios es bueno. Dígame, hermano. Es misericordioso y es poderoso. Y a ti, oh Dios, te damos las gracias. Porque en tus manos somos librados de todos los peligros y de todos los ataques de Satanás. Porque tu sangre preciosa es la medicina que cura nuestros males. Porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros es el poder que nos pone en pie. Y aquí estamos adorándote. Haz que sintamos tu presencia, Señor. Toca nuestras vidas. Por favor, toma nuestros pensamientos. Ilumina nuestros espíritus, nuestras almas, para que podamos adorarte en esta hora en espíritu y en verdad. ¿Y qué es eso? Sino estar bien unidos a Cristo en estos momentos. Muévete en medio de nosotros. Toca nuestras vidas. Que alguien en esta hora que está tan necesitado, ¿tú sabes de qué? Moral, espiritual, materialmente, siente el toque bendito de tus manos. Habla con ellos, Señor, a lo más profundo de su ser y diles: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Haz que sienta tu presencia, oh Dios. Que tu Espíritu Santo dirija esta adoración a ti. Y que todo tu pueblo sea bendecido, mis hermanos, fortalecidos en sus cuerpos y en sus espíritus. Pero toma el control de nuestras mentes para no divagar. Te adoramos en espíritu y en verdad. Te adoramos con el corazón, pero también con nuestra mente, con el entendimiento, sabiendo que tú estás aquí con nosotros. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nosotros en la cruz. Derramó su sangre y experimentó los más terribles sufrimientos para que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Bendito seas. Nos encomendamos a ti y a la dirección de tu Espíritu en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 53, vamos a estar hablando estos domingos, hermano, y los muevo a su interés. ¿Qué logró Cristo con su muerte? ¿Qué logró? Fíjese, ese va a ser nuestros temas. Y la Biblia me dice. Fíjese que descubrí por lo menos 50 cosas que Cristo logró con su muerte en la cruz. Y le digo: gracias, Dios. Gracias. ¿Verdad? Entonces, vamos a adentrarnos en esto como pasaje base. Parto de Isaías 53 hasta el verso 10. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Pero ciertamente él llevó nuestras enfermedades, por eso tiene poder para sanarnos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, momentos de angustia, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como diciendo, pobrecito, mira, no se defendió. Para que vea el propósito de Dios y de la muerte de Cristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Eres una oveja descarriada? Cada cual se va por su camino o se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, fíjense ustedes, con todo eso, ¿quién ordenó? ¿Quién planeó todo esto? Dios. ¿Para qué? Qué interesante. Con todo lo que nos dice este profeta hebreo, todo lo que leemos de él, Dios quiso sujetarlo. Dios. ¿No nos dio él a su Hijo? Él, Dios. Dios, qué grande es el amor de Dios. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dará linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Préstenme su atención. Todos hablamos de la pasión de Cristo. ¿Qué es la pasión? ¿Por qué hablamos de la semana de la pasión? Vamos a conocer un poquito acerca de esto. La pregunta más importante de este siglo XXI es, ¿por qué sufrió tanto Cristo? ¿Por qué sufrió tanto Jesucristo? Y lo acaba de leer en su Biblia. Dios quiso que sufriera. Grábese bien esto. Dios muestra su amor haciendo que su Hijo sufriera. ¿Por quién?
Dios muestra su amor. Pero nunca veremos esta importancia si dejamos de ir más allá de la causa humana. La respuesta a la pregunta, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Usted? ¿Dios? Yo quiero que aprendamos de la Biblia y valoremos más lo que Él ha hecho por nosotros. Que con pasión podamos seguirlo y servirlo. Fíjese, Dios mandó a su Hijo, ¿a qué? ¿En dónde? Muy bien. Entonces, ¿quién crucificó a Jesús? Los demás fueron instrumentos para que se cumpliera la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pero antes de salvarnos, que su Hijo muriera ¿dónde? En la cruz. Me pongo a temblar cuando digo, Dios crucificó a su Hijo Jesucristo. Otra cosa es que haya muerto por nuestros pecados. Lo vamos a ver, tenga su Biblia lista y nos vamos a ir así muy rapidito. Esta es una idea de enseñanza asombrosa que sale de la Biblia. Jesús era su Hijo y el sufrimiento era insuperable. Nadie ha sufrido como Él. Pero todo el mensaje de la Biblia nos lleva a esa conclusión. Dios, todo esto, aún lo que planeó y el enviarnos a su Hijo, sufrimiento, muerte, lo encaminó para bien de nosotros. Todo lo que pasó, Dios lo encaminó para bien de la humanidad. Decimos nosotros porque tenemos esta experiencia. El profeta hebreo que ya leímos, Isaías, dice que fue la voluntad del Señor nuestro Dios quebrantarlo y sujetarlo a padecimientos, dice el verso 10. El Nuevo Testamento cristiano, el de nosotros, dice: Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que muriera en... ¿Quién lo entregó? Dios. Dios lo puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Por su sangre derramada en la cruz, seamos recibidos por fe y por gracia delante del Padre, dice Romanos 3:25. Por su sangre, para ser recibidos por fe. Pero, ¿cómo se relaciona este acto divino con las horribles acciones pecaminosas de los hombres que usted ya sabe, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, la gente, judíos, no judíos, Pilatos, Herodes? ¿Cómo se relaciona todo esto? Nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice Hechos 4:27, fíjese bien, Herodes, el pueblo judío, todos se unieron, usted y yo, nos unimos. Fíjese lo que dice estos dos versos.
dice, los judíos con todos los gentiles, para hacer cuanto tu consejo había antes predeterminado que sucediera. Todos estos peones que se mueven fueron medios para que se cumpliera el propósito ¿de quién? De Dios. Fíjese bien lo que dice ese pasaje. Está predicando el apóstol Pedro. Y habla de todos ellos. Entonces, mis amados hermanos, la profundidad y el alcance de esta divina soberanía nos deja sin respiración. Dios, Padre eterno, soberano, tu consejo, tú planeaste todo esto. ¿Cómo nos iba a salvar Dios? Si estábamos bajo la ley de condenación, si estábamos maldecidos, maldito serás. Y aún la tierra alcanzó de la maldición y maldita será la tierra. Vino el diluvio y el pecado siguió. Y Dios dijo, ya no puedo contender más con el hombre, no puedo estarlo ni castigando ni destruyendo. ¿Qué puedo hacer para salvarlo? Porque los amo, porque son mi creación, no quiero que se pierdan. ¿Qué puedo hacer? Hay una ley que yo mismo establecí como la ley de Media y Persia, que era que cuando el rey decía algo, no podía que retractarse una vez que le había dado una sentencia. Ahí no había apelaciones ni nada de estos juegos o trucos de la ley. Una vez que estos hombres soberanos de ese tiempo, de estos países, daban una sentencia, ni él mismo podía revocarla. Cuando Dios dice, el alma que pecare debe morir, ¿y Dios iba a retractar de eso? ¿Sí iba a retractar de esa ley? No. Tenía que cumplirse. Porque la paga del pecado es muerte. Esa era la ley. ¿Cómo entonces? La paga del pecado es muerte. Pero Dios proveyó algo maravilloso, milagroso. Un regalo. ¿Quién quiere morir por este individuo? Pecador, perdido. Yo siempre creo que, aunque el Señor respondió, vine para hacer tu voluntad. He aquí, para hacer tu voluntad. Dios reúne a los ángeles, a los querubines y serafines, que son los que están más cerca de Él. Estaba Cristo. Estaba el Padre, tal como Dios. Y le dice, ¿qué haremos con los pecadores? Deben de morir. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes quiere morir por ellos? ¿Gabriel? ¿Qué creen que dijo? ¿Miguel? ¿Quieres morir? ¿Es ir a morir por ellos? ¿Qué creen que dijo Miguel? Hombre, yo voy a morir yo por esos malvados, conociéndolos. Cristo respondió, yo, tu hijo. Voy a ir al mundo para cargar toda su maldad, para morir por ellos. Si la paga del pecado es la muerte, yo voy a pagar.
Pero ¿sabes a lo que te vas a enfrentar? ¿Sabía Cristo? Sí. ¿Y así quieres ir? Sí. Y entonces Cristo irrumpe nuestra historia. Se mete a nuestra historia. Y el Espíritu de Dios Santo vino, cubrió a aquella jovencita. Esa figura ekenosen es algo que entra, cubierto por Dios. Entró. Y este Hijo de Dios empezó como un embrión humano, tomando forma ¿de qué? De siervo humano. Para que todo aquel que en Él cree, bueno, esa es la clave de nuestra salvación. Dios lo planeó por intermedio de todo lo que sucedió. Y esto ha traído el más grande bien al mundo, Jesucristo. El mundo no ha tenido mejor bien que el nacimiento de Cristo Jesús. Esa pasión del Señor por nosotros. ¿Qué significa la palabra pasión? Pues los diccionarios que están muy relacionados también con el sexo, con el amor humano y no sé cuántos rollos, ¿no? Pero también, para los judíos, hermanos, hablar de la pasión viene de una palabra latina que significa sufrimiento. Cuando usted oiga de la pasión de Cristo, piense inmediatamente en sus sufrimientos. Esa es pasión. La pasión de Cristo son sus sufrimientos. Fíjense, mis amados hermanos, ese es el sentido en el que lo usa la Biblia. El sufrimiento y muerte de Jesucristo es pasión por usted y por mí. ¿En qué sentido fue única la pasión de Cristo? Porque el sufrimiento, ejecución de un hombre que fue convicto y condenado, porque según ellos pretendía el trono de Roma, el poder terrenal. Pero hermanos, esta pasión de Cristo que Él enfrentó por amor a nosotros, transformó el imperio. Él no quería el poder terrenal, sino la transformación tuya y la mía. Y este amor, este poder, esta pasión de Cristo llegó al corazón de sus seguidores, y en los 3 años siguientes a su muerte, todo el imperio había sido inundado con el evangelio de ¿quién? De Cristo. Y el evangelio es amor por los perdidos, por el pecador. Sí, decimos evangelio, buenas nuevas de salvación, evangelizo. Pero es el evangelio del amor. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué siendo qué? Muy bien. Claro que sí. Mis amados hermanos, qué interesante lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, pero llevó nuestros
pecados. Una de las más asombrosas declaraciones que hizo Jesús fue acerca de su propia muerte y resurrección. Juan 10, 17 y 18. Nadie me quita la vida. Nadie. Yo la voy a poner por ti. Y por ti. Y por ti. Y por ti. Nadie me la va a quitar. Pero vine para dar mi vida en rescate por muchos. Por muchos, mis amados hermanos. La pasión fue vindicada por su resurrección. La resurrección de Cristo vino para decir, es verdad lo que les dije, aquí estoy. Cuando Él murió, muchos se sintieron decepcionados, defraudados, pensando, ya se acabó todo. Dijo cosas muy bonitas, pero ya se acabó. Cristo resucitó. Y dijo, mi resurrección es para darle valor a mi palabra, lo que Él les había dicho. Porque si Cristo no resucita en vano, hubiera sido todo lo que nos dijo. Pero Cristo resucitó de los muertos. Mis amados hermanos, por eso su resurrección es para vindicar, defender. ¿Qué es vindicar? Defender por escrito contra una calumnia o una maledicencia. Decían, tú no eres Dios, ¿por qué te haces Dios? Les voy a demostrar que soy Dios. ¿Cuál es la prueba más portentosa de que Cristo es Dios? Sus milagros, su oración, su sangre derramada, su mensaje, Padre, perdónalos. ¿Cuál es la prueba más indubitable de que Cristo es Dios? Su resurrección. Cristo vive. Sin la resurrección de Cristo seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Para qué estaríamos aquí si Cristo no vive? Por eso el Señor resucitó. Mis amados hermanos, y esta pasión es sin paralelo. El poder de Dios en Cristo le levantó de entre los muertos. Sucedió 3 días después de su sepultura. El domingo temprano en la mañana, Él se levantó de la muerte, apareciendo varias veces a sus discípulos por 40 días antes de su ascensión, como dice Hechos 1:3. Sus discípulos fueron tardos para creer, como todavía la gente no quiere creer, como todavía hay muchos cristianos que no creen. Sí, hermanos, cristianos que no creen en la palabra de Cristo Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios que aún sus discípulos fueron tardos para creer. ¿No les había dicho que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara el tercer día? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué se fueron entonces? ¿Por qué no esperar? Porque no creyeron. Tal vez como usted y yo hay muchas cosas que no estamos creyendo, sino es que la mayoría de lo que escribió y nos dijo o enseñanzas de Cristo Jesús. Fueron tardos para creer. Dice Cristo, voy a morir
¿Cómo crees que te queramos eso? Si no hay... Todavía la gente dice que no hay resurrección, hermanos. Todavía dicen que el muerto perro se acabó, o el perro muerto. Que no hay nada después de esta vida. Y los judíos creían eso. Que dice que va a resucitar. ¿Cómo van a resucitar los muertos, hombre? Pues ya lo mataron y lo sepultamos y se acabó. Imposible que Él resucite. Dice que sus discípulos eran tardos y duros de corazón para creer. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia que tú no crees? ¿Por qué? Creer en la resurrección, creer que el Señor nos da la vida eterna, creer que nuestro cuerpo volverá al polvo y el Señor lo levantará y reinaremos con Cristo por la eternidad. Ay, pastor, ¿será? Bueno, ellos no eran crédulos, hermanos. Ellos, muchos eran comerciantes, sabían que la gente no resucita y todavía la gente no dice, a ver, ¿quién ha venido de allá para que nos diga que hay vida? O solo que quieras que te asuste el muerto, ¿no? Pues si no crees a los vivos, menos a los muertos. ¿Qué le dijo Cristo al que estaba en el infierno? Aquel dice, no hay infierno, pues dale vuelo al trapo, hombre. Ah, sí. Oye, que se muere. Oye, que despierta en un lugar terrible. Y ahora sí, ¿verdad? Clamó a Dios. Y ahora sí sabía que había vida después de esta vida. Porque entre los judíos estaban divididos, entre los que creían que había resurrección y los que no creían que había resurrección. Fíjense, mis amados hermanos. Y este que se fue al infierno, era el que decía, no hombre, no hay vida. El día que me muera, miren, se acabó todo. Y que va despertando en el infierno. En cuanto cerró sus ojitos Cleta, los abrió allá. Porque todo se hace en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces dijo, Señor, pues es que, bueno, pues cuando menos que no vengan mis parientes a este lugar, pues no, que no hay vida después de esta vida. ¿Y usted cómo sabe que hay vida después de esta vida? Pues creamos que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ¿qué? Ahí está. ¿Usted cree eso? Así de sencillo. No quiero cansarles, hermanos, voy a terminar. ¿Qué significa la palabra pasión? Ya les dijimos. Esta pasión, estos sufrimientos de Cristo por nuestra vida, su pasión fue única, porque era más que un mero hombre. Era, como dice el antiguo credo niceno, verdadero Dios de verdadero Dios. Este es el testimonio de aquellos que lo conocieron. Juan dijo, capítulo 1, verso 1, que Él era el verbo ¿de quién? De Dios. En el principio era, y el verbo era, y el verbo estaba. Fíjese. Y el verso 14, que muchas veces se nos olvida, ¿sabe qué dice Juan 1:14? A ver. ¿Sí? Ah, está, ya que el verbo fue hecho carne. ¿A quién es aquel verbo? Cristo. Aquel de la eternidad tomó forma humana.
Aquí el verbo fue hecho carne. Y verbo significa la palabra. Fue hecha carne aquella palabra. Y habitó entre nosotros. ¿Y vimos qué? Su gloria. Es amén. Gloria a Dios. Fíjense el testimonio que nos dan para que usted y yo creamos. Porque somos incrédulos. Mis amados hermanos, y quiero decirle a todas las personas que a veces nos ven o nos escuchan, que crean en Jesucristo, que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo resucitó, y que Él es la respuesta para la gente de este siglo XXI. Cristo vive. Mis amados hermanos, este es el testimonio de aquellos que lo conocieron y fueron inspirados por el Espíritu Santo para explicar quién es Cristo. Juan dice, es el Verbo de Dios. Pero también, hermanos, nos dicen cosas muy interesantes. Pedro dice, Él es el Cordero que vino a dar una sangre limpia, no con oro ni plata, sino con la ¿qué? Sangre de un cordero sin y sin perfecto. Mis amados hermanos, permítanme concluir con esto. ¿Qué produjo la muerte de Jesús para los humanos? ¿Nunca ha pensado? ¿Qué produjo la muerte de Jesús para los humanos? Y de esto vamos a estar hablando algunos domingos. Quiero invitarlos para que conozcan algo más que recordar solamente que Cristo fue colgado en un madero. ¿Qué produjo la muerte de Jesús para los humanos? Para todos. Judíos, musulmanes, budistas, hindúes, seculares, homosexuales, lesbianas, pederastras, secuestradores, asesinos. ¿Qué produjo para ellos la muerte de Cristo? Aún para los mismos adoradores de la muerte, a quien Dios le dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Y Cristo venció a la muerte en la cruz. La muerte, cuando Cristo expiró, se quedó muy contenta diciendo, ya me lo eché. Ya a ver quién lo levanta. Oh, y cuando resucitó, ¿dónde quedó la muerte? Se acabó. Ya no hay muerte para ti, hermano, sino vida. Hay vida. Aún para los mismos adoradores de la muerte, Cristo quiere producir vida en ellos. Mis amados hermanos, ¿qué logró Cristo con su pasión? ¿Qué logró Dios para los pecadores como nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo? Termino. 1, Gálatas 3:13, nos redimió de una maldición. Usted ya no es maldito ni yo. ¿Cómo están los pecadores en Cristo? ¿Bajo qué? Maldición. Para que usted entienda por qué en aquel día el Padre, Dios Todopoderoso, en el día final, en el día del juicio del gran trono blanco, les dirá, apartaos de mí, malditos. No le está maldiciendo en ese momento, sino que vivieron toda una vida de bajo maldición. ¿Cómo le puede usted llamar a una vida que está maldecida? ¿Cómo le puede llamar? Pues maldito. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué logró Cristo con su muerte por usted, por mí? Quitarnos esa maldición. Usted ya no es maldito, sino que bendito.
Bendito. ¿Qué logró Cristo con su muerte en la cruz, amigo y hermano? Dice Hebreos 12:10, llevarte a ti a la gloria. Llevarte a ti y a mí a la gloria. ¿No quieres ir a la gloria? Pues eso lo logró Cristo con su muerte en la cruz. ¿Qué logró Cristo con su muerte en la cruz? Redimirnos por su sangre y limpiarnos de todo pecado. Dice Efesios 1:7. ¿Qué logró Cristo con su muerte en la cruz? Colosenses 2:13. Nos dio vida. Cristo dijo, por cuanto yo vivo, ¿ustedes qué? Amén. Por cuanto yo vivo. ¿Y creemos en un Cristo vivo que resucitó de los? Y si Él vive, también los que creemos en Él viviremos. Por último, ¿qué logró Cristo con su muerte en la cruz? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para que todo aquel que en Él cree, sino que tenga. Ahora, amigo y hermano, esa es la pasión de Cristo por ti. ¡Qué pasión! Porque no quiere que te pierdas. ¿Quieres creer en Él? ¿Quieres creer en Él? ¿En ese Cristo vivo? ¿De veras? A ver, manifiéstalo levantando tu mano. Él conoce tu corazón. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué produjo la muerte de Cristo? Ese es nuestro tema cada domingo. Incline su rostro. Gracias, Padre Santo, porque nuestra alma es de gran precio que no puede redimirse jamás por obras humanas. Pero tú nos diste a tu Hijo para librarnos de todo mal y de la condenación del infierno. Gracias porque en esta hora ilumina nuestras conciencias, mueve nuestros corazones y te decimos, creo en ti, Señor. Creo en tu vida, tu muerte y tu resurrección. Creo en un Cristo vivo que me perdona mis pecados, que murió por mí en la cruz, que derramó su sangre en la cruz para mostrarme esa pasión, esos sufrimientos, para que yo no vaya a ningún sufrimiento eterno. Señor, bendice a tus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Ese será nuestro tema el próximo domingo. ¿Cómo pude ser hecho hijo de Dios? ¿Quién logró esto para que yo fuera hecho hijo de Dios? ¿Y cómo lo logró para que usted y yo seamos hechos hijos de Dios? Hoy, si usted está aceptando a Jesucristo por primera vez, desde este momento Dios lo está adoptando como su hijo o como su hija. Bendito seas. Señor, bendice a nuestra iglesia, despídenos en paz. Cristo bendito, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tus sufrimientos. Gracias por tu pasión para salvar nuestras almas. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos nosotros, con la Iglesia Aliento de Vida, ahora y siempre. Amén.